Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy más temprano lo comentábamos, las encuestas en realidad quedaron cortas con las proyecciones que hacían. No logró ser ganador en la primera vuelta, pero está a un paso de ser el presidente. Y ahora se despliega otro capítulo de la novela que tú mencionabas la semana pasada cuando viniste a hablar con nosotros. ¿Qué va a pasar en estos días y lo que sigue después de estos resultados de ayer? Bueno, lo hablábamos el miércoles pasado que, por lo menos en ese momento, frente a una luz amarilla que podía ser, se decía en ese momento, ganar en primera vuelta, acertamos ahí. Segunda vuelta, no hubo triunfo, acertamos en el anca un piojo, decía un paisano, ¿no? Porque en realidad hasta último momento parecía que podía ganar y ahí sí las encuestas yo creo que tuvieron errores importantes, no solo en no prever esa diferencia, sino en otros elementos. Hoy más temprano Danilo lo decía, ¿no? El resultado de Dilma Rousseff, que la ponía siempre primera en Minas Gerais y sale tercera. El resultado de Marina Silva, nadie la menciona, pero llegó a tener 13, 14, hasta 15 puntos en algunas encuestas. Iba cayendo, pero el 1% es increíble. Estamos hablando de una dirigente que en las elecciones pasadas estuvo a punto de ir al balotaje. Y en algún momento se decía que podía ser presidenta. Entonces, qué cosa increíble, ¿no? 1% en esta elección. Y así podemos seguir con varios líderes brasileros. De Temer ya nadie se va a acordar. De Fernando Henrique Cardoso. O sea, los dos grandes partidos del centro brasilero tuvieron una elección tremenda. Sí. Hay que tener en cuenta, decía Lorena recién, 46 Bolsonaro, 29 Fernando Haddad, 12,5 Ciro Gómez. Pongamos atención porque ahí, junto con otra cosa que hablábamos hace un minuto con Humberto, vamos a ver que están las claves de lo que podría ser la pelea. Para la previsión que había. Votó bien, sobre todo frente a algo que se utiliza el término voto útil, ¿no? Cuando se polariza tanto una elección, la gente empieza a medir qué utilidad tiene su voto. Entonces se pierde mucho de la identidad de cada voto y empieza a pesar mucho los dos grandes candidatos. Entonces pasó un poco eso, ¿no? Hubo un arrastre que tiene que ver en esa primera vuelta, a pesar de que había casi 20 candidatos, en que se concentró todo en los que tenían más posibilidades. Por eso es raro que Ciro Gómez haya tenido una votación tan buena y va a ser determinante, ¿no?, su posición. Pero yo diría, Brasil quedó dividido. Si uno mira el mapa en términos de la votación de los candidatos a presidente, sobre todo de esta polarización, va a haber un rojo y un verde. El nordeste coloreado con una intención clara de voto y el resto del país con otra, ¿no? Sí, digamos el Brasil pobre, vinculado sobre todo al PT, entonces se pinta de rojo, y el Brasil, que ahora lo vamos a tratar de definir un poco, que es el Brasil verde del partido nuevo, casi nuevo, de Bolsonaro, ¿no? También hay que mirar, lo decíamos también la semana pasada, el resultado de las otras lógicas que no son solo candidato a presidente, ¿no? El Parlamento, que queda sumamente fragmentado, y los gobernadores son las otras dos grandes cosas que se votaron en la noche de ayer, en el día de ayer. Quedó muy fragmentado el Parlamento, con novedades como, por ejemplo, que la segunda fuerza política en el Parlamento ahora es la de Bolsonaro. Estamos hablando de alguien que tenía 1 o 2 legisladores y ahora pasó a tener en diputados 51. Claro. Es una cosa increíble, ¿no? Es un terremoto. Increíble. Es un terremoto. El PT no le fue mal, es la segunda fuerza en términos de gobiernos de lo que son los estados, perdió algunos claves como Minas Gerais. Entonces hay que terminar de ver cómo queda ese Brasil en términos políticos, en términos de poder. Pero los otros días Lorena preguntaba qué pasa, ¿no? En las sociedades, usábamos el ejemplo, se dice, ¿no? Es el Trump brasilero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las sociedades que votan este tipo de personajes? Y yo diría, para salir un poco ahora de los números y pensar un poco qué pasó en Brasil, ¿no? ¿Quiénes votaron a Bolsonaro? Yo los divido en 3 grandes sectores, porque si no podemos cometer el error de que esos 47 millones de votos son lo mismo que lo que él dice. Y quiero, de alguna manera, pensar juntos qué está detrás de estos millones de votos. En primer lugar, lo que más se parece a Bolsonaro, la extrema derecha. Hay gente con esa visión, que se siente representada con casi todo lo que él dice, lo que él hace,
y no voy a empezar a desarrollarlo porque ya nos sigue asustando, ¿no? Claro, aunque, pero digo, claramente no hay casi 50 millones de extrema derecha en Brasil. No, yo lo ubico en menos de un tercio, quienes adhieren a esa visión. El segundo grupo que lo votó, que yo creo que es el mayoritario, y está claro por los que perdieron votos en función de eso, son, uno podría decir, la clase media alta brasilera, que tiene dos razones por haber hecho este voto. El primero es el miedo a la inseguridad, fuertísimo en Brasil, y lo demuestran las cifras de criminalidad, y ahí hay un voto muy fuerte, que migró del centro derecha, del partido de Fernando Henrique Cardoso, del partido de Temer, hacia ese voto. Eso es por lo menos la mitad de los votos de Bolsonaro. Y después hay un tercer grupo que tiene que ver con los desencantados del PT. Lo que podría, algunos llaman, yo me resisto a esta idea, la clase media nueva, digamos, ¿no? Son los que salieron de la pobreza, entraron en un nivel, por lo menos de consumo, por eso a mí me cuesta decir que es clase media. Probablemente en Brasil funciona, en Uruguay sería imposible ubicarlos ahí porque Uruguay es esencialmente un país de clase media. En Brasil le llaman la nueva clase media. En realidad son los que salieron de la pobreza, pero están desencantados del PT por el tema, como hablábamos la semana pasada, vinculados a la corrupción y demás. ¿Hasta qué grado hay una suerte de voto castigo? Voto a Bolsonaro. Porque si no, no podría entenderse que una candidata que fue presidenta, candidata al Senado, que fue presidenta con 54 millones de votos, que no está acusada de ningún caso de corrupción, no logra ni siquiera entrar al Senado. Entonces, hay un voto castigo que se verifica en personas, por ejemplo, en el caso claramente de Dilma. En el caso de Haddad también es un voto castigo, no tanto a la figura de Haddad, sino al PT como tal. Porque está clarísimo que Lula no consigue, ¿se acuerdan el juego que hacíamos la semana pasada con la cara de Lula aquí mismo? Si de alguna manera Haddad hizo su campaña diciendo yo soy Lula. No consigue proyectar eso. No consigue proyectar. Entonces ese es el voto castigo al PT. ¿No asume tarde el PT la prisión de Lula y que Lula no va a ser candidato? ¿No empieza a construir tarde a la figura de Haddad? Es un buen punto, pero yo creo que tenía, digamos, un dilema interno muy grande el PT, porque soltarle la mano muy temprano a Lula significaba aceptar que eso iba a seguir así y que por lo tanto preso y sin la posibilidad de candidatura. Fue un debate interno durísimo en el PT. Si mantenían hasta último momento la candidatura y por lo tanto arriesgaban las posibilidades de quien lo sucediera o quien quedara al frente de esa campaña, o si lo hacían pronto. Incluso hubo una corriente muy fuerte dentro del PT que dijo lo mantenemos hasta el final y que el voto sea anulado. Miren qué hipótesis se hubiera dado en Brasil, que es que el PT hubiera generado una cierta sensación de boicot hacia la elección. Y fue un tema durísimo que lo lauda el propio Lula dentro de la cárcel. Diciendo no, diciendo no, nosotros vamos a respetar las reglas electorales, vamos a legitimar las elecciones. Y fíjense que todo esto va a dar mucho debate para más adelante, porque si finalmente gana Bolsonaro, queda una situación muy compleja en Brasil, muy compleja para el PT. Entonces, gane quien gane, va a ser complejo por cómo está diagramado el Parlamento. No cabe duda, lo hablábamos también la semana pasada, que es muy difícil la gobernabilidad en Brasil, es muy difícil la gobernabilidad en un eventual triunfo de Fernando Haddad. Ahora podemos ver un poco dónde estarían las claves de una dada vuelta de esta lógica, muy difícil, yo lo adelanto, creo que es muy difícil que esto se dé vuelta, apenas con hacer la plancha, decíamos hace un minuto. Claro. Bolsonaro tiene ganada la elección. El tema es que Bolsonaro ahora va a tener que debatir, cosa que no hizo. Perdóneme, yo si fuera jefe de campaña del señor Bolsonaro, yo en este momento estoy dialogando con él y le digo, bueno, te sacaste la foto, ya saliste a agradecer a tus votantes el 46%, ahora te me quedas estas 3 semanas quietito, en reposo. Tranquilo, no muevas un dedo, no salgas, no hables, no debatas, no nada. Con un 46%, digo, me parece que hay una realidad extremadamente contundente, que son los 17 puntos de diferencia con Haddad. Este candidato, se llame como se llame, se tiene que quedar quieto. A ver, quienes tienen un grave problema sobre sus espaldas son otros, claro, bueno, no él. Pero hay que decirlo, no debatió. En Brasil el debate de los presidenciables
es moneda corriente. Acá también lo era. No, bueno, pero acá es otra historia. Acá también lo era. No podemos comparar. Pero y se puede llegar a eso, no debata Bolsonaro. No podemos comparar. Yo le voy a decir, pero escúcheme, jefe de campaña, no lo haga debatir a ese hombre que si habla, se arman desastres. Y si habla el 2 peor todavía, las cosas que dijo el 2, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, esto es muy bueno, este intercambio, y tenemos un nuevo asesor de campaña. Claro, vas a cobrar bien porque pagan muy bien en Brasil. Manejo muy bien el portuñol. Pero no, es un poco todo así. Claro. Y hay que ver. ¿Tiene chance, Adán? Sí, yo creo que tiene. Ahora quiero dar algunos datos que pueden ser pistas para eso, pero no quería dejar de decir que además de estos 3 bloques que de alguna manera representan a la sociedad brasilera en la votación de ayer, hay 2 razones también que no se ven tanto. Y recuerdan, cuando hicimos la primera discusión sobre la situación de Brasil, yo insistía mucho en el peso de los sectores económicos. Porque Lorena me preguntaba en ese momento qué cambió en Brasil para haber cambiado tanto lo que yo llamaba en aquel momento el acuerdo o el pacto entre Lula y la industria paulista. Y claramente hay una señal la semana pasada que es muy fuerte. Hay un sector económico muy poderoso en Brasil que no explica los 3 elementos que yo dije antes y que sin embargo tiene mucho peso en la política brasilera, que adhiere a Bolsonaro, que es el sector, le llaman bancada ruralista, básicamente la gente que se dedica al agronegocio. Y ahora se consolida ese sector respaldando a Bolsonaro. Esto es una explicación de largo aliento. No se puede explicar Brasil por una coyuntura. Lo que pasó desde que ganó Dilma Rousseff en el 2014 hasta ahora fue un cambio en las élites económicas brasileras. Acá hay ganadores y perdedores, hay un sector fuertísimo que va a marcar además el rumbo del país, que tiene que ver con un rumbo en donde va a perder peso el sector industrial, donde Brasil se va a abrir al mundo, donde Brasil le va a soltar la mano a la región. Quiero al final hablar de lo que nos puede significar esto para Uruguay, por qué las posiciones de políticos en Uruguay se posicionan como se posicionan. Todo esto hay que entenderlo. Entonces, ese sector que en general no se ve mucho, el poder económico tiene la capacidad de no mostrarse mucho mediáticamente, entonces uno cree que las elecciones se resuelven en clave política, pero también hay componentes económicos. Y el otro componente que se ve poco, pero que funciona mucho, son las iglesias evangélicas, que funcionaron en la última semana de una manera tremenda. Sí, está marcado eso. Porque si no, uno no comprendería cómo repunta Bolsonaro después de una movilización gigantesca como la que ocurrió el sábado anterior. ¿Se acuerdan que también mencionábamos aquí, no? ¿Cómo se puede hacer algo como esto, que parecía ser como un golpe fuertísimo a la candidatura de Bolsonaro y termina, sin embargo, dándose lo contrario? Y tiene que ver con que inmediatamente hubo una movilización gigantesca, masiva, de las iglesias evangélicas, que son millones de personas que se reúnen los fines de semana y entre semana en lugares multitudinarios, y bastó con que se organizara a los pastores de estas iglesias para que hicieran un discurso alineando la votación y enviando, también esto se denunció, millones de mensajes falsos planteando que el candidato del PT iba a secuestrar a los niños, iba a generar una política de enseñar sexo en las escuelas. Fue uno de los temas que ayer el Tribunal Supremo Electoral tuvo que responder en la conferencia de prensa al mediodía, cuando estaban hablando sobre la marcha, sobre el tema de los mensajes falsos, ¿no? Sí. Que en realidad es una cuestión mundial, ¿no? En este momento muchas elecciones se definen por la lógica de los datos, la propiedad, el control de datos, eso que entregamos todos los días cuando nos preguntan nuestro mail, nuestro teléfono, nuestros gustos, nuestras tarjetas de crédito. El petróleo del futuro le llaman. Exacto, nos llegan mensajes personalizados directamente y nos conocen, a gusto del consumidor. Se calcula que se demora menos de un día en conocer aspectos fundamentales de nuestros gustos, de nuestras preferencias, a partir de los datos que nosotros damos. Lo hacen las computadoras, ya no se precisa a nadie que haga eso, porque con 3 o 4 cosas que decimos... Acá, en Uruguay, ya están trabajando en eso. Claro. Hay comandos electorales que ya están trabajando en eso. Ahora, solo Álvaro, eso quiero te invito a hacer algo que sé que lo está haciendo el televidente que siguió adelante las conclusiones que hemos ido trabajando, todo lo que tú has marcado en cada una de las intervenciones que has tenido acá, y es que se está haciendo la siguiente composición del lugar.
46% Bolsonaro, 29% me da un 75% del electorado. Hay un 25% de ese electorado que se va a tener que definir, pero además hay un número importante de abstenciones a la votación y de votos en blanco y nulos. Esas cifras, ¿en cuánto están y en cuánto podrían llegar a incidir, ya pensando ahora en lo que se viene, que es el balotaje? Perfecto. Y ahora vamos a ponernos de asesores de Haddad. Ya lo hiciste de Bolsonaro y parece ser muy fácil, que es... Mira, no esta es la última, digamos, la última actualización. Y tenemos, obviamente en azul, a Bolsonaro con el 46, un 29,3 para Fernando Haddad, pero mira, allí aparecen, como decías recién bien, Ciro Gómez con una notable votación de 12,5, aparece el PSDB con Geraldo Alckmin con 4,8%, y luego sí, ya un poco más abajo, 2,5, 1,3 y así van siguiendo. Pero también, reitero, está ese porcentaje de abstenciones y votos anulados o en blanco, que también son una expresión. O de desinterés o de castigo, no sé. Y en todo caso son votos a conquistar para la segunda vuelta. Ahí está. Entonces, si uno se pusiera, como decíamos, ¿no?, a asesorar a Fernando Haddad, tiene dos caminos claves. El primero es tratar de confrontar y decir, aquí la elección se define entre demócratas y autoritarios. Eso lo tiene que lograr. Para eso tiene que hacer algo muy complicado para el PT, que es salir de la polarización. Miren qué contradicción. Se va a tener que sacar la cara de Lula. Fernando Haddad ahora necesita despegarse del PT. Necesita conquistar los votos del centro izquierda, que es Ciro Gómez. Ya no queda casi ningún otro voto importante por ahí, claro, porque algo podía ser Boulos, algo podía ser la propia de Marina Silva, pero quedaron tan bajos que no pesan. Y tiene que conquistar los votos blancos y anulados. Pero, digámoslo con claridad, ese monto casi histórico, 20,1% de votos en blanco, sin embargo, no es poco frecuente en Brasil. La última elección hubo 19% de votos en blanco. Que estamos, a ver, está bien poner que la cifra es histórica, pero está mal creer que es una cifra que se dio por la presencia de Bolsonaro. Entre 19 y 20 en una elección de la que estamos hablando... Claro, es prácticamente el mismo guarismo. Lo digo porque yo escuché hoy en la mañana a muchos afirmarse en ese 20% como diciendo, este 20% da vuelta al balotaje. No es abrupto en comparación es natural. a la es natural. Pasada. Es normal en Brasil, así que... Ahora, está bien que el PT empiece a pensar que ahí hay parte de su... Claro, que tiene mínima que tratar... expectativa. Claro. Insisto, es muy complicada. Miren, festejaron ayer porque pasaron a segunda vuelta. Claro. Pero hasta último momento había una enorme tensión. Entonces, lo que festejaron es seguir vivos en el sentido electoral. Claro, ¿no? te queda una vida más. Claro, el no haber perdido en primera vuelta, que prácticamente en un determinado momento de la jornada porque parecía las primeras que podía llegar a proyecciones de voto del Tribunal Electoral daban 48 y 49, rozando el 50%. Estaba muy cerca. Y Álvaro, vos mencionabas que uno de los caminos de Haddad es hablar de democracia. ¿Está en peligro la democracia en Brasil? Bueno, yo creo que sí. Si alguien que se presenta como candidato a presidente dice que la dictadura tendría que haber durado más tiempo, tendría que haber matado más gente, tendría que haber torturado más porque al final eran esos enemigos de la patria y que por lo tanto los que fueron torturados se lo merecían. Yo como ya dijo, ni me meto. Perdón, y como dijo en plena campaña, que el único resultado, aunque después salió a aclarar, no aclares que oscurece, el único resultado que reconocía era el de que él ganara. Sí. Eso fue ya en plena campaña. Y anoche llegó a decir que si no hubiera habido estafa, ahí va, dijo, él hubiera ganado en primera vuelta. En realidad no deslizó, no dijo directamente fraude, Sí. pero con esas afirmaciones lo deslizó. Sí, o sea, él pone permanentemente en tensión las instituciones. Entonces, digámoslo con claridad, porque yo ahora quiero referirme a algunas de las discusiones aquí en Uruguay y las cosas que se dijeron. Entonces, nosotros no podemos olímpicamente ahora dar un salto y decir que, bueno, como va a ser presidente, no pasa nada con lo que dice. Si no se marcan ciertas posiciones, hay un nivel de hipocresía, me parece, en política que no se puede aceptar. Lo cual no quiere decir que luego uno no reconozca, en función de un resultado electoral, que hay que sentarse a discutir con el que quede electo como presidente del país. Son dos cosas distintas. Callarse la boca no es lo mismo que luego terminar diciendo, bueno, aquí está el resultado,
tendremos que ver de qué manera, con qué temas y de qué forma se termina generando un vínculo con un gobierno complicadísimo. Está bien que digas eso, porque yo más temprano, no sé si llegaste a escucharlo. Sí, lo escuché. Mencionaba que ya habían algunos elementos de la oposición que le pegaban a Nin, por haber dicho que ojalá las cuentas se equivocaran, y a la propia ministra de Turismo que estaba diciendo, por Dios, ¿en qué quedó Brasil? Es que, a ver, yo voy a ser muy claro. Me parece que en Uruguay ya nada escapa a la campaña electoral. Claro, Entonces, se dice todo pensando en lo que significan las elecciones. Y eso es peligroso porque tratándose de política internacional uno tiene que mostrar un poco los dientes. Miren, en política internacional no es todo complacer. Y sobre todo con Brasil, que siempre es un país difícil. Gobierne quien gobierne, miran para adentro. Y el amigo Bolsonaro ya ha dicho cosas sobre política internacional, pocas. Y Pero por eso, perdón que interrumpa, también se ha dicho de Brasil que su política internacional es una política de Estado, ¿no? Que siempre se mantenía una línea. No lo es más. Y Itamaraty dejó de ser Es otra de las cosas que se rompió. Miren, el triángulo brasilero histórico se explicaba por 3 patas. Itamaraty, la industria paulista y las fuerzas militares. Siempre en la historia de Brasil estos 3 elementos fueron determinantes. Ganar a la derecha o ganar a la izquierda. Incluso si observan, en los 3 gobiernos del PT no se tocó nada de estas 3 patas. Pero hay 2 que están afectadas. La industria paulista, que como acabo de decir, perdió la hegemonía empresarial en Brasil, y Itamaraty, que casi desapareció. Brasil ha perdido peso en el mundo. Y fundamentalmente eso se debe al desplazamiento de Itamaraty. Imaginen el desplazamiento de Itamaraty con un gobierno de Bolsonaro, que ya anuncia que los ministros van a ser prácticamente todos militares. Entre ellos, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Podría ser la primera vez en la historia que un ministro de Relaciones Exteriores no salga de la escuela diplomática, es decir, de Itamaraty. Entonces, ¿qué política exterior le espera a Brasil? Por lo tanto, relación con nosotros. Hay que preguntárselo. Y eso no pasa por ser complacientes. Pasa por decir con claridad qué visión tiene Uruguay de la democracia. Entonces, yo espero que cualquier político uruguayo se exprese con respecto a las cosas que dice Bolsonaro, porque a mí me habla mucho eso de qué piensa ese político con relación a Uruguay y a la democracia uruguaya. Después tendremos tiempo de empezar a decir, bueno, habrá que ver cómo nos sentamos a negociar con este país, con este presidente, pero lo primero que yo espero, y estoy hablando como ciudadano, es que se diga con claridad qué se piensa de ideas como las que Bolsonaro plantea. Porque eso es lo que yo quiero que primero se discuta. Después veré cómo me paro frente a un gobierno que todavía no es el gobierno actual de Brasil. Entonces, la verdad es que yo tiendo a coincidir con una mirada preocupada sobre los destinos de Brasil, sobre la democracia brasilera. Y no es algo ajeno a nosotros, es un país demasiado cercano. Tenemos fronteras con Brasil. Sí, sí. Al ladito nuestro, ya no es Trump. El propio Mujica hablaba de un peligro para la democracia, la presencia de Bolsonaro como presidente. Yo creo que la democracia está en riesgo en el planeta. Lo hablábamos los otros días, hay un problema de desencanto con los partidos, desencanto con la política, y entonces está el camino fácil de elegir salvadores. ¿Vieron el segundo nombre de Bolsonaro? No. Mesías. Ah, qué lindo. Jair Mesías. Jair Mesías Bolsonaro. Ese hombre se la cree, ¿eh? Se la cree. Está convencido que es el héroe, el Mesías, el salvador de Brasil. Es muy peligroso. Es muy peligroso para Brasil en primer lugar y nos tendría que preocupar porque es un pueblo entero de 200 y pico millones de personas. Claro, el desencanto con la democracia tiene que ver también con la corrupción generalizada que ha empapado a las clases políticas. Son ¿no? responsables, miren, salieron todos golpeados. Eso yo también lo decía hace 2 años, cuando empezaba el impeachment. De esto sale todo el sistema político muy dañado. Los 2 grandes partidos brasileros de centro derecha, históricos en Brasil, le llaman el Centrão. Todo en Brasil siempre confluye hacia ese centro. Son partidos que siempre están en el gobierno. Salieron destruidos, como también el PT. Es decir, el conjunto del sistema político sale muy dañado. Pero miren que los que inventaron el centro y la derecha, la Quinta República, Francia, le acaba de pasar que los 2 grandes partidos históricos franceses no llegaron al 10% en las últimas elecciones. Entonces, este no es un problema solamente de Brasil. En el caso brasilero adquiere una cara un poco grotesca. Pero en otros lados está siendo
también en el norte rico, en el norte desarrollado, esto también está ocurriendo y tiene raíces similares. Descrédito en la política, en los partidos, miedo, odio, miedo al migrante, odio al que le va bien. Es muy raro lo que está pasando en el planeta, pero creer que esto es algo que es momentáneo es un error y que no nos toca también es un error. Hay que hablar más que nunca de la democracia, hay que tratar de sostener ideas. Por eso a mí no me preocupa para nada que los políticos uruguayos se expresen con claridad sobre lo de Brasil. Después tendremos tiempo de ver cómo se acomodan las discusiones, cómo encontramos una respuesta para darle sentido al Mercosur, a las relaciones bilaterales. Pero cuidado, creer que eso lo vamos a hacer diciendo Briva, bravo, el que ganó, es un grave error. Así nos pasó con Macri también, ¿eh? Entonces, hay que decir con claridad, hay que diferenciarse, hay que hacer opciones y luego habrá que sentarse en las mesas a negociar. Y nadie negocia arrodillado, nadie negocia diciendo grandes amigos. A Macri le pasó con Trump, ¿no? A la semana ya tenía problemas con las naranjas y Trump era amigo de la adolescencia. Entonces, hay un momento que negocios son negocios y se priorizan los intereses nacionales. Y ese va a ser el discurso de Bolsonaro, se los aseguro. En política internacional, él va a agarrar la bandera de Brasil y se va a volver ultranacionalista. Ya lo dijo, Brasil tiene que arreglar sus problemas solo. Eso significa, no vamos a sumarnos a ningún club y vamos a fortalecer ninguna lógica que no sea la de los intereses de Brasil. Entonces, si a eso le sumamos los intereses que defiende, sobre todo en materia económica, vamos a tener muchos problemas. Porque al defender los sectores básicamente agrícolas, son muy competitivos con los de Uruguay. Entonces, en vez de complementariedad, vamos a tener competencia. Y si a eso le sumamos 2 años de ajuste en Brasil, con costos laborales muy bajos, lo que vamos a tener es el fortalecimiento del sector exportador agroindustrial brasileño. Un ejemplo de eso fue lo que pasó con la leche hace muy poco. Exactamente. Cuando trabaron el ingreso de leche de exportación de Uruguay a Brasil, los sectores de Río Grande, ¿no? Nos espera mucho de eso con un gobierno así. Ahora, hay 3 semanas de campaña. Yo tomo una cosa que decía Danilo. Vamos a ver cómo se debate hoy en Brasil. Hay una nueva campaña, esta es otra campaña. Terminó una campaña y empieza otra. Para él también, porque él tiene que intentar unir Brasil. No le conviene un gobierno polarizado, le conviene una campaña polarizada, pero no un gobierno polarizado. ¿Puede decir que el discurso de estas 3 semanas va a cambiar? Va a cambiar, lo apuesto. Es verdad que tiene que hacer la plancha, él tiene el trabajo más fácil. Ahora se tiene que convertir en un sabio que opina desde su casa, además vieron que lo hace, ¿no? Sí. Pero, digamos, difícil que digan que durante 3 semanas no se recupera. Y si podía hacer una conferencia de prensa paralela al debate, como hizo, paralela, el canal de los evangelistas transmitió en simultáneo, junto con el debate de los otros candidatos, su conferencia de prensa en su casa. Se lo criticó mucho, diciendo, pero no está en el debate y está dando ahí. una conferencia Eso no de lo va a prensa. poder seguir haciendo, entonces va a tener que debatir, ojalá surjan ideas y propuestas. Estamos hablando de un político que hace 27 años que está en el Parlamento y solamente presentó 2 proyectos de ley. ¿Entienden esto? Presentó solo 2 proyectos de ley en 27 años. Para quienes se preocupan tanto por los políticos y la política, este es un político, no es un outsider. Y en 27 años presentó 2 proyectos de ley. Miren qué eficacia legislativa, qué capacidad de gestión. Entonces, ¿qué piensa? Nadie sabe qué piensa, porque nunca se puso a discutir en serio los proyectos para un país, cómo gobernar un país. Una cosa es tirar un pelotazo cada tanto, otra cosa es gobernar un país. Entonces, ahora tiene 3 semanas para decir cómo piensa gobernar Brasil. Y por eso es tan importante el debate. Ahora, Frente tiene un candidato con muchos problemas también, que ya no puede ser Lula, tiene que ser otra cosa. Y la gran tarea es conquistar esos 20% de votos en blanco, conquistar los votos de Ciro Gómez y terminar intentando remontar una cosa a esta altura muy difícil, pero quizá lo más importante no es solo lo que significa en términos electorales, sino fundamentalmente el debate de ideas que está pendiente todavía en Brasil. Bueno, vamos a seguir muy de cerca estas 3 semanas que seguramente para quienes, les gusta la política y la política internacional, van a ser apasionantes. Mucho más en nuestro país por lo que